Chicos, una pregunta, ¿saben de los otros pelados? ¿Qué pasaría? Ok, pero me voy a hablar con el profe. A ver. Chicos, ¿alguien puede mandar un mensajito en el grupo de los papás? Que los estoy esperando, a los estudiantes, por favor. Que me comuniqué con el profe, pero no me ha contestado.
Hola, mi profe Cristian, pero ¿qué le falta a ella? Solamente las evidencias, o sea, ya envió la evaluación. Me hace un favor, le pregunta. Bueno chicos, buenos días para todos, espero que nos encontremos muy bien. Bueno, di unos minutos de chance porque bueno, sé que algunos estaban todavía terminando de responder su examen, entonces yo comprendo y entiendo. Entonces, bueno, voy a empezar a llamar a lista, entonces me van confirmando la asistencia, ¿bien? Por favor. Permíteme un momento, termino de responder algo acá. Bien, chicos. Juan David Amaya, Presente. Sebastián Ávila, Presente. Laura Sofía Caicedo, Andrés Julián Cárdenas, Juliana Lucía ¿Listo? ¿Enterado? Juliana Lucía Castañeda, María José Celeita, Laura Juliet Chiquito, Martín Felipe Cubides, Presente. Elkin Santiago Cuervo, Sí. Juliana, estás en la lista, María José también, igual, JD Alejandra Díaz, Laura Juliana Gómez, Natalia Gómez, Presente. Tatiana Valentina Jiménez, Sebastián Alejandro Maldonado, Presente. Luna María Morantes, Dania Charit Pulido, Presente. Laura Valentina Ruiz, Presente. Santiago Sánchez, Presente. Nicolás Santiago Ciabato, Laura Camila Sosa,
Luna, ¿estás en la lista? Laura Camila Sosa. Miguel Ángel Valencia. Bueno, chicos, buenos días para todos. Entonces vamos a iniciar. La intención de la clase de hoy es terminar con lo que nos quedaba pendiente con Aristóteles, ¿sí? Y pues hacer una retroalimentación de los exámenes. Pues hacer una retroalimentación de lo que vimos para que lo tengan en cuenta para el examen, ¿sí? Y de alguna otra forma empezar a ver como un clip, una película que nos enmarca muy bien en todo lo que hemos visto, ¿bien? Entonces, esa es como la agenda para el día de hoy, ¿bien? Permíteme en un momento que se presentó acá un inconveniente. Bien, listo, entonces voy a compartir mi pantalla para ubicarnos y empezar. Bien, ¿me confirman? ¿Estoy compartiendo la pantalla, chicos? Perdón. Ahora sí, chicos, ¿me confirman? ¿Estoy compartiendo la pantalla? Permítanme en un momento, por favor, confírmeme. Vale, gracias. Muy amable, Tatiana, muy amable, gracias. Bien, entonces, habíamos quedado precisamente la semana pasada, estábamos mirando, digamos, la concepción, digamos, que tiene Aristóteles con el tema del cambio, ¿no es cierto? Entonces, habíamos visto primero el cambio, la definición de cambio en el sentido del ilemorfismo, ¿no? Después habíamos visto, digamos, la segunda derivación o la segunda definición de cambio, ¿sí? Donde mirábamos el tema de la materia, ¿sí? Y la forma. Y habíamos mirado ¿no? La otra teoría que plantea Aristóteles frente a la explicación sobre el cambio en las cosas es lo que él va a llamar potencia y acto, o potencia-acto, ¿no? Que para Aristóteles acto es la cosa es, lo que una cosa es, ¿sí? Y la potencia es lo que puede llegar a ser, ¿no? Entonces tenemos un ejemplo muy claro acá de potencia y acto, una semilla que puede llegar a ser un árbol, ¿sí? Y decíamos que, digamos, es bellota en acto y encina en potencia,
¿sí? Era como la definición que decíamos y afirmábamos que la tercera definición de cambio es que el movimiento es la actualidad de lo potencial, ¿verdad? Y creo que habíamos quedado precisamente ahí, en eso, ¿verdad? Entonces, para que pronto nos situemos y no estemos como, digamos, desenmarcados de lo que habíamos visto la semana pasada, ¿bien? Bien, entonces tenemos acá, digamos, dos diferencias, por decirlo así, o dos situaciones particulares en cada una de los conceptos de potencia y acto, ¿no? Vuelvo y recuerdo, acto es lo que una cosa es, potencia es lo que puede llegar a ser, ¿sí? En la explicación de la teoría del cambio para Aristóteles. Entonces, frente a eso, pues ciertamente nos encontramos con la siguiente característica, ¿no? Y es que en la potencia, en el cambio en potencia, hay una situación activa y alguien pasivo. La activa en la potencia es quien hace, digamos, la acción o quien hace el cambio, por decirlo así. Y la pasiva es como quien recibe el cambio, ¿sí? Mientras que en el acto, digamos que hay dos situaciones, digamos, indistintas dentro del acto en la configuración de cambio para Aristóteles, ¿no? Tenemos la energía, es un término griego, es decir, la acción como tal, ¿sí? Y la entelequía, que es, digamos, el que es decir, el acto, es decir, el resultado, ¿sí? Entonces, esas son cosas que, digamos, debemos tener en cuenta, o ustedes deben tener en cuenta precisamente en la situación de cambios. Entonces, cuando hablamos un cambio en acto, están involucrados dos cosas, la acción, energía, y el acto como resultado, la entelequía, ¿no? Y en potencia está la posición activa y la posición pasiva, ¿no? El quien hace la acción y el quien recibe la acción, digamos, en el campo de el cambio en potencia. ¿Listo? Laura Caicedo, enterado, vale. Ya te confirmé en la lista, ¿bien? Gracias por la información. Después, y creo que por favor, eso sí quiero que lo tengan muy en cuenta y lo escriban en el cuaderno, es la otra teoría para explicar el cambio son lo que él va a llamar las cuatro causas. Aristóteles define, digamos, plantea cuatro causas, digamos, en la explicación del cambio, ¿sí? Esas cuatro causas, él digamos que las une bajo dos grupos. Hay unas causas que son intrínsecas, ¿no? Y hay unas causas que son extrínsecas, ¿sí? Entonces, partamos primero del término. ¿Qué quiere decir intrínseco? Algo intrínseco o algo, digamos, que tiene una connotación íntrica. ¿Qué quiere decir ese término intrínseco? ¿Qué les dice a ustedes el término intrínseco? Chicos, ¿qué les dice a ustedes el término intrínseco? Vamos, vamos, ¿qué les dice a ustedes el término intrínseco? Que habla como tal de los objetos. Como tal de los objetos. Ok. Listo, Sebastián Ávila, enterado bien. Los objetos.
Martín dice los objetos, lo que está dentro. Ojo con eso. El término intrínseco, ¿sí? Es que tiene que ver propiamente con el objeto en su construcción, ¿sí? Es decir, o en la realización del objeto, ¿sí? Eso es algo, digamos, intrínseco, es algo propio de sí mismo, situación o de algún objeto, ¿no? Entonces, en este caso, el cambio, digamos que plantea Aristóteles bajo las 4 causas, él las va a reunir primero en unas causas que son intrínsecas, es decir, que es algo característico y único propio del objeto, ¿sí? Entonces, va a decir, esas 4 causas en el grupo de lo intrínsecas o las causas intrínsecas es las causas que tienen que ser materiales o la causa material y la causa formal, ¿no es cierto? Entonces, frente a la causa material, vemos acá en la imagen, digamos que cuál sería como lo material ahí, la madera, la soga, la tela, ¿no es cierto? Y la causa material responde a la pregunta de qué está hecho la cosa. Esa es, digamos, la pregunta que responde en esa causa material dentro de las 4 causas que tipifica Aristóteles, ¿no? Entonces, la causa material responde a la pregunta de qué está hecho el objeto, ¿sí? Entonces, esa es una causa. La otra causa es la causa formal, ¿no es cierto? Que es propia también, digamos, del objeto como tal. Y esa causa formal pues responde a la pregunta de cómo está hecho el objeto, ¿sí? De cómo está hecho el objeto. Entonces, digamos que cada una de las dos corresponde a la situación propia, digamos, del objeto, ¿sí? Que es propio del objeto en cuanto el objeto es, ¿sí? En su materia y en su forma, ¿sí? Pero, aparte, digamos, del cambio intrínseco, tenemos el cambio extrínseco o, digamos, las causas extrínsecas. Digamos que, por decirlo así, Aristóteles va a definir bajo 2 términos. Aquellas que es una causa eficiente y la otra que es una causa final. Como el término lo dice, es algo externo al objeto, ¿sí? Intrínseco es algo propio del objeto. Extrínseco es algo, digamos, externo al objeto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la causa eficiente, digamos que la pregunta que valida la causa eficiente es ¿quién crea el objeto? O ¿quién realiza el objeto? ¿Sí? Y tenemos precisamente que están construyendo, digamos, la barca como tal, ¿sí? Y la causa final, o lo que nosotros llamaríamos como la finalidad, y es ¿para qué está hecho el objeto? ¿Sí? ¿Para qué está hecho el objeto? Entonces, en esas 4 causas, digamos, en esas 4 causas que plantea Aristóteles, tenemos, digamos, la valoración en esos 2 grupos, aquellas que son intrínsecas y aquellas que son extrínsecas. Intrínsecas que son propias del objeto, extrínsecas que son externas del objeto, ¿sí? Pero que las 4 causas se necesitan para determinar, digamos, la construcción final de, precisamente digamos, de la barca como resultado final, ¿sí? Entonces, eso es uno de los cambios o una de las teorías para explicar el cambio. ¿Listo? Una de las teorías que plantea, digamos, el cambio para Aristóteles. Bien. Vamos a mirar un poquito la cosmología aristotélica. Partamos primero del término cosmología. ¿Qué es cosmología o qué quiere significar el término cosmología? Como el término lo dice, la cosmología es como el estudio del universo, ¿sí?
como el estudio del universo, digamos, del sistema planetario, ¿sí? Eso es como la cosmología dentro del término griego. Aristóteles empieza a decir que todo lo que se mueve es movido por otro. Y acordémonos que todo es movimiento precisamente por el tema del cambio o por el problema del cambio, ¿sí? Pero Aristóteles dice, pero tiene que haber un primer motor que sea inmóvil. Vuelvo y repito, pero tiene que haber un primer motor que sea inmóvil. Y ahí viene, digamos, la definición que Aristóteles le da a ese motor inmóvil, a ese primer motor que es inmóvil. Es decir, que no es movido por otro, sino que él mismo se mueve a sí mismo, por decirlo así. Ese primer motor del universo es lo que Aristóteles va a decir, Dios. Dios es el primer motor del universo. Y la característica es que, dice Aristóteles, es que Dios mueve sin moverse y por lo tanto es inmóvil. ¿Listo? Entonces, ahora, digamos que ¿por qué plantea todo eso? Precisamente por el tema, digamos, del cambio, ¿no? Cuando hay un cambio, hay una causa por la cual se genera el cambio, ¿sí? Y hay un efecto por la cual, digamos, se recibe ese cambio o se toma ese cambio, ¿sí? Sin embargo, Aristóteles dice que para Dios primero es el motor universal que mueve todo lo que existe y que hace el cambio de todo lo que existe. Pero como Dios es Dios, pues Él no puede estar subordinado a que otra persona o otra realidad lo cambie a Él, porque entonces dejaría de ser Dios, ¿no es cierto? Sino que según para Aristóteles, Dios es ese primer motor del universo por la cual mueve todo lo que está sin ser movido Él, ¿sí? Sin ser movido Él, es decir, teniendo la característica de la inmovilidad. Entonces, quiero que por favor tengan muy en cuenta, digamos, el concepto de Dios que plantea Aristóteles ahí, ¿no? Dios como el primer motor del universo que es inmóvil, pero que mueve lo demás, por decirlo así. Y aquí tenemos, ciertamente, la figura aristotélica que plantea Aristóteles, o el universo aristotélico. Entonces, el universo aristotélico dice lo siguiente, ¿no? Primero, él empieza a decir que el universo es esférico y finito, ¿sí? Y digamos que esa es la definición. Es esférico y infinito. Y finito, ¿sí? Y aquí tenemos algo interesante. Tenemos, digamos, dos categorías de ese universo aristotélico. El mundo sublunar, ¿sí? El mundo sublunar, que son tierra con los 4 elementos, la tierra con los 4 elementos, ¿sí? Y el mundo supralunar, digamos, que son como las esferas con listo, mi profe, enterado. Digamos, entonces decía, el mundo aristotélico para el universo aristotélico, valga la redundancia, para Aristóteles se divide en dos, no. El mundo sublunar, que son como especialmente la tierra y los 4 elementos, que sabemos que los 4 elementos son el agua, el aire, el fuego y ciertamente la tierra, según para él, ¿sí? Y el mundo supralunar, que son como las donde están ubicados los planetas.
Entonces, ahí nos da la realidad del Sol, ¿no es cierto? Digamos, la existencia de la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, ¿sí? Y digamos que aquí tenemos la ubicación de la Tierra, digamos que con sus 4 elementos. Este universo aristotélico, ¿sí? Se ubica o tiene una doble categoría. Es geocéntrico y geoestático, ¿sí? Según lo que dice Aristóteles, ojo con eso, según lo que plantea Aristóteles. Geocéntrico, pues porque todo gira como alrededor precisamente a la Tierra, según Aristóteles, ¿sí? Y geoestático, se dice que todo, digamos, se mueve o tiene un movimiento alrededor de la Tierra, ¿sí? Eso, pues en la actualidad, ciertamente eso no es así, porque no es que la Tierra gire alrededor del Sol, ¿no? Sino que el Sol gira alrededor de la Tierra. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, digamos, pero ese era, digamos, según para Aristóteles, el mundo, el universo, la construcción, digamos, del universo, según, digamos, en la visión aristotélica o según lo que plantea Aristóteles. Ahora, Aristóteles, digamos, mire que eso es una grande diferencia con Platón. Aristóteles, digamos que se diferencia mucho en Platón precisamente porque Aristóteles tiene una conciencia científica y ciertamente que por medio de unos estudios astronómicos que hace Aristóteles, pues él llega a definir el universo como un universo geocéntrico, la Tierra gira alrededor, ¿sí? Y geoestático, todo el movimiento está, digamos, direccionado alrededor de la Tierra. Entonces, son cosas que ciertamente hoy son erróneas, pues no es verdad, ¿no? Porque es todo lo contrario, ¿sí? ¿No? Que el Sol gira alrededor de todo lo que existe. Pero sin embargo, esa era la teoría que en ese momento se establecía, digamos, en el mundo de la astronomía o en el mundo del universo o en el mundo cosmológico. Bien, entonces para que lo tengamos ahí en cuenta. Aquí tenemos, según para Aristóteles, Aristóteles dice que existen dos mundos, ¿no? Primero, el mundo sublunar, ¿sí? Que es el mundo donde está ubicada la Tierra con sus 4 elementos. Según para Aristóteles, las características de ese mundo sublunar es, primero, que hay una generación y que hay una corrupción. Segundo, que la Tierra está en el centro en reposo, ¿sí? Entonces, vuelvo y les digo, por eso es geocéntrico y geoestático. Que está compuesto de 4 elementos, ¿no? Tierra, aire, fuego y agua, ¿sí? Se mueve en línea recta hacia su lugar natural. Entonces, digamos que esa es como la descripción del mundo sublunar. Ahora bien, ¿cuál es el mundo supralunar para Aristóteles? Primero, dice que los astros montados en esferas concéntricas de éter, ¿sí? Se mueven en círculo con pequeños motores inmóviles, ¿sí? Segunda característica, también hay esferas antigiratorias, es decir, que giran lo contrario. Y la otra característica es que en total hay 56 esferas que son perfectas, ¿sí? Toda esta creencia, digamos que, por decirlo así, fue creída durante 2000 años, durante los años, digamos, de la civilización, por decirlo así, ¿sí? Durante 2000 años, digamos que fue creída esa teoría, pero ciertamente ahorita con los nuevos estudios astronómicos que ciertamente ha realizado la NASA y demás, pues ha desmentido un poco
sí, digamos que ha desmentido y ha ampliado, digamos, la teoría astronómica frente al universo. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, tenemos acá. Después, Aristóteles va a ser responsable de plantear un primer concepto, la metafísica. Un historiador llamado Andrónico de Rodas llamó a la filosofía primera de Aristóteles como metafísica. ¿Y qué es metafísica? Según para Aristóteles, lo que va detrás de la física. Ahora bien, explico un momentico acá. El término metafísica, digamos que para Aristóteles, metafísica es, como él dice, la filosofía primera, ¿sí? Lo que pasa es que Aristóteles, digamos, fue uno de los que escribió muchas obras, ¿sí? Y muchas de sus obras, digamos que la dividió en dos grupos, ¿no? Obras de la física y obras de la metafísica, ¿sí? Las ciencias de la física son ciencias que son experimentales, ¿sí? Mientras las ciencias de la metafísica o las ciencias de la filosofía primera son ciencias que no son experimentales y que son muy racionales y abstractas. ¿Listo? Entonces, frente a la metafísica que va a crear, digamos, Aristóteles lo va a plantear bajo dos concepciones. Una metafísica de la ontología, una metafísica de la teología. Frente a la metafísica de la ontología, digamos, ¿qué dice él? ¿Qué es ontología? Según para Aristóteles, la ciencia del ser. ¿Y qué es teología según para Aristóteles? Ciencia del ser por excelencia, es decir, Dios. Y quisiera preguntarles a ustedes dentro de su vaga, o sí, dentro de su conocimiento, ¿qué le dicen a ustedes el término ser? ¿O qué es el ser para ustedes? ¿Qué les dice el término ser para ustedes, chicos? Juana Maña dice humanidad. Laura Caicedo dice algo existente o la vida. ¿Qué más puede ser el ser? ¿Qué más puede significar término ser? Pregunto yo. Vamos a mirar un poquito a ver si lo que identifica algo como que lo caracteriza. Muy bien. Ojo, ¿qué es el término ser para Aristóteles? Ser para Aristóteles, o el ser para Aristóteles, es algo que identifica una situación, ¿sí? Algo que identifica una realidad, ¿sí? Que identifica una realidad y que es característica para esa realidad. Entonces, partiendo de la concepción, va a decir Aristóteles que nosotros no podemos identificar el ser de las cosas, o mejor dicho, las cosas no tienen ser, ¿sí? ¿Quién es el único que tiene ser? Los hombres, ¿sí? La humanidad, por decirlo así.
¿Por qué son ellos los únicos que tienen ser? Porque tienen conciencia, piensan para distinguir ese ser que los caracteriza, ¿sí? Eso es el ser para Aristóteles. Pero entonces, por decirlo así, Aristóteles va a identificar dos tipos de seres o dos tipos de ser. El ser de los hombres, ¿sí? Pero también va a decir pero aparte del ser del hombre, también hay un ser superior al hombre, ¿sí? Y ese ser para Aristóteles va a ser Dios, ¿sí? Entonces, digamos que bajo esa concepción del ser entre el hombre y entre Dios, entonces se va a generar, digamos, una división, ¿no? Entonces, todo lo que se diga de mí es característico de lo que soy yo en mi ser, ¿sí? Y todo lo que se diga de Dios es característico en el ser de Dios, ¿sí? Entonces, digamos que tanto la ontología como la teología hablan del ser. La ontología hablan de la ciencia del ser, pero en los humanos, en la humanidad, ¿sí? Y la teología habla del ser, pero en esa realidad superior al hombre llamado Dios, ¿sí? Entonces son cosas, características que, por decirlo así, no podemos obviar, ¿bien? Entonces, tenemos acá, digamos, aquí viene la crítica. Ojo con esto. Con la ontología, digamos que Aristóteles le va a hacer una crítica a la teoría de las ideas que había planteado Platón, ¿no? En primer lugar, dice Aristóteles, duplicar mundos duplica también la dificultad de estudiarlos. Es decir, digamos que Aristóteles va a decir que no hay por qué hablar de un mundo inteligible y de un mundo sensible. No. Aristóteles dice que cada mundo tiene su razón de ser y tiene su razón de existencia y tiene su razón de tener ser, por decirlo así, ¿sí? Cosa muy contraria a lo que decía, digamos, Platón, porque Platón decía que el mundo inteligible determinaba al mundo sensible, es decir, la idea del hombre determinaba a las cosas, ¿sí? Por eso Aristóteles decía que las cosas eran, digamos, por decirlo así, copia de las ideas o eran ficción de la idea, ¿sí? Aristóteles dice que no, o sea, las cosas tienen su propia razón de ser, ¿sí? Y las ideas, lo que pensamos, tiene su propia razón de ser, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Después dice, las ideas no explican el cambio, ¿sí? Entonces, ¿qué termina por decir Aristóteles? Las esencias existen, pero no están separadas en otro mundo, sino que la esencia está precisamente en la realidad de las cosas o en las cosas. Bien, entonces digamos que ahí Aristóteles ya no va a hablar de un mundo inteligible y de un mundo sensible, sino que lo que existe es lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿sí? Y es a partir de ahí que nosotros describimos ese ser o describimos la esencia, pero es a partir de las cosas que tenemos en la realidad. Bien, chicos, vamos a hacer lo siguiente, nos vamos a desconectar, permíteme un momento, les voy a pedir un favor, ¿bien? Nos desconectamos y nos volvemos a conectar inmediatamente, por favor.